maniáticos. Hoy el criptoespacio profundo está más movido que nunca, y créanme, no es lo que estás viendo en las noticias normales. Mientras muchos están distraídos, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin están jugando su propia partida silenciosa. Lo que escuches ahora podría cambiar la forma en que lees en el mercado y cómo atacas tus estrategias de trading de futuros. Ayer los osos intentaron quebrar soportes clave en BTC y ETH, pero las ballenas institucionales demostraron que la acumulación silenciosa sigue viva. Lo que no mata fortalece, criptonautas del mercado. Cada movimiento en Solana, XRP y DOG nos da pistas sobre la próxima fase de guerra cripto. Por eso, hoy analizaremos las noticias que podrían reconfigurar el tablero global de las criptomonedas. China y monedas estables. China evalúa monedas estables respaldadas por yuanes. Por consiguiente, la soberanía monetaria se fortalece y el control institucional se intensifica. Como resultado, los inversores podrían buscar refugio en BTC y Ethereum. De modo que cada movimiento en Solana, XRP y Dogecoin cobra nueva relevancia. Vale la pena destacar que esto afecta directamente la liquidez de stablecoins como USDT. Ley Genius y presión de banqueros. Grupos de la industria critican a banqueros por presionar la Ley Genius. A su vez, esta presión crea una ventana de oportunidad para la acumulación ninja. Incluso los movimientos de trading de futuros en BTC, ETH y Sol se ven impactados. Cabe señalar que los que entienden saben que detrás de esta reescritura se esconden estrategias silenciosas de dominación institucional. Por otro lado, los pequeños inversores deben estar atentos a cada señal en XRP y DOGE. Elon Musk y el Partido América. Los planes de Musk se han estancado. Sin embargo, este estancamiento podría abrir puertas inesperadas para el mercado cripto. De hecho, los traders de Solana y XRP podrían aprovechar la redistribución de capital. Así que mantener la atención en BTC, ETH y altcoins estratégicas es clave. Fíjate que estas pausas pueden marcar oportunidades de acumulación silenciosa. Estrategia de Saylor y MSTR. Saylor cambia su enfoque sobre MSTR. A pesar de ello, su movimiento demuestra cómo los jugadores institucionales reconfiguran el mercado. Al mismo tiempo, cada acción en MicroStrategy impacta la estrategia de acumulación en Bitcoin y Ethereum. Justamente por eso, los Satoshi maniáticos deben observar cada retroceso y cada rally. Vale la pena destacar que esto podría ser el inicio de una nueva fase de guerra cripto. Protocolos nativos creativos. Protocolos nativos se vuelven creativos en Tesoro Cripto. En paralelo, la innovación en DeFi y Blockchain Technology redefine la carrera por el control de liquidez. Sumado a eso, los traders tienen nuevas oportunidades de estrategia silenciosa. Fíjate que cada protocolo nativo actúa como un arma estratégica en esta guerra cripto. De hecho, la acumulación institucional se mueve de forma coordinada con estas innovaciones. SEC Tokens. Atkins dice que pocos tokens califican como valores. Mientras ocurre esto, el criptoespacio profundo debe interpretar cada palabra como un aviso. Paralelamente, esto puede generar movimientos estratégicos en BTC, ETH y XRP. Así que, cada declaración de la SEC es un recordatorio de que la regulación evoluciona, pero no desaparece. Vale la pena destacar que esto abre nuevas ventanas para acumulación ninja y movimientos tácticos de trading de futuros. Bitcoin, BTC, defendió con fuerza el soporte de $112.500, demostrando que las ballenas no van a soltar su posición tan fácil. Cada caída se siente más como una emboscada para barrer stocks que como un retroceso real. La acumulación institucional es evidente, mientras la mayoría duda, BlackRock y otros players de 2013 están reforzando sus trincheras. Esto podría ser la antesala de un nuevo rally alcista silencioso. Ethereum, ETH, sigue jugando alrededor de los $4.138, zona clave donde el mercado mide fuerzas.
Si logra romper con volumen, podría arrastrar al resto de las altcoins. No olvidemos que Ethereum es la columna vertebral de DeFi y Smart Contracts, y cada vez más instituciones lo miran como el petróleo digital del criptoespacio. Una ruptura aquí sería el inicio de una ofensiva mayor. Solana, SOL, defiende la zona de los $179.40 y cada retroceso parece más una táctica de limpieza que un cambio de tendencia real. El mercado lo está testeando, pero los holders resisten. La narrativa institucional alrededor de Solana no se detiene. Su velocidad y adopción en DeFi lo colocan como un candidato a Ethereum Killer. Aquí podríamos estar viendo la acumulación ninja antes de un impulso explosivo. XRP, Ripple, lucha en los $2.85 y aunque los osos intentan frenar su avance, el momentum sigue favoreciendo la narrativa pro-regulación que siempre rodea a Ripple. El verdadero factor aquí es geopolítico. XRP sigue siendo la ficha de varios bancos y jugadores tradicionales que buscan un puente regulado. Cuidado, esta dualidad puede ser su fortaleza o su ancla. Dogecoin DOGE resiste en los 2.117 centavos, con un movimiento que muchos ven como débil, pero la comunidad meme nunca ha jugado bajo las reglas tradicionales. Aquí el soporte parece más emocional que técnico. Con Elon Musk y los rumores de integración en plataformas globales, no se puede subestimar a DOGE, puede pasar de la calma a un rally descontrolado en cuestión de horas. Un verdadero comodín en esta guerra cripto. Guerreros del mercado, la geopolítica cripto está que arde. China empieza a mover sus piezas con las stablecoins respaldadas en yuanes, un giro que no es menor porque podría enfrentar al dólar directamente en el tablero blockchain. Dime tú, ¿esto es inclusión financiera o control financiero versión 2.0? Por lo tanto, no sorprende que mientras Occidente discute regulaciones, Pekín cargue su cañón silencioso con el yuan digital, abriendo la posibilidad de un bloque criptoasiático que sacuda al mismísimo sistema SWIFT. Pero atención, en paralelo, dentro de la SEC se oyen grietas. Hester Peirce, la criptomom, dijo que muy pocos tokens son valores, y eso es dinamita en la narrativa de Gary Gensler. ¿Será este el principio del fin del asedio regulatorio? Además, este choque interno da oxígeno a DeFi, Ethereum, Solana y XRP, porque si la SEC no se pone de acuerdo, la represión pierde fuerza. Y mientras tanto, Elon Musk, que juega con Dogecoin como si fuera un joystick, ve su partido América estancado. ¿No será que la política era solo otra cortina de humo para sus jugadas cripto? Por lo cual, aunque el partido no avance, cada tuit suyo sigue sacudiendo el trading de futuros y el sentimiento de la comunidad. Y ojo con Michael Saylor, MicroStrategy baja el ritmo de emisión de acciones y se enfoca en sostener su reserva de Bitcoin. ¿Es prudencia financiera o miedo a que la marea cambie? En consecuencia, su ajuste resuena en todo el mercado institucional. Lo que haga la empresa bandera influye en la narrativa de tiburones y ballenas que copian su estrategia. En definitiva, Satoshi maníacos, entre China, la SEC, Musk y Saylor, la geopolítica cripto está escribiendo el próximo capítulo de esta batalla financiera global, y nosotros lo estamos leyendo en tiempo real. Lo que vimos hoy no es solo un resumen de noticias, es un espejo del futuro del mercado. Porque cada movimiento, desde Bitcoin y Ethereum hasta Solana y XRP, refleja cómo la blockchain está reescribiendo las reglas del juego financiero. Entonces, me puse a investigar por qué estaba sucediendo esta tensión entre reguladores, ballenas y corporaciones, y me di cuenta de algo extremadamente interesante. Estaba escondido a simple vista. La adopción no viene de arriba hacia abajo, sino de la propia comunidad cripto que no deja de crecer. Por lo tanto, esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. La segunda parte de la fórmula es que cada retroceso en el mercado es un campo de entrenamiento. Porque fíjate en esto, mientras muchos ven caos, los que entienden DeFi, futuros y blockchain technology ven oportunidades camufladas.
Por otro lado, esto es adictivo, primero dudas, pero luego comprendes que el verdadero poder está en anticipar. Y justamente ahí entra la comunidad Bitcoin, los traders de futuros y los proyectos DeFi que siguen innovando. Así que, guerreros, esto podría ser el secreto de lo que está impulsando al criptoespacio hacia su siguiente etapa. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, en esta batalla, entendiendo que cada vela, cada movimiento y cada noticia nos prepara para lo que viene. En conclusión, el mercado cripto no espera a nadie, y la visión que tengamos hoy definirá si mañana somos espectadores o protagonistas. Satoshi maníacos y arquitectos de la blockchain, cada noticia, cada soporte y cada micromovimiento en del mercado nos enseña que esta batalla cripto es silenciosa pero intensa. Suscríbete, activa la campana y únete a nuestra comunidad. Recuerda, cada Satoshi es un voto, cada día una batalla, y cada decisión de trading un golpe estratégico en esta guerra financiera global. No dejes que el sistema tradicional controle tu narrativa. Mantente alerta, observa, acumula y domina el criptoespacio profundo.